Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días, Paola. Un gusto. Muchas gracias. ¿Qué problemas tenemos urgentes en Perú para cuidar nuestros océanos? Porque hay muchísimos problemas que afectan, digamos, me imagino que el ciclón Yaku fue una de las emergencias, pero van a venir muchísimas emergencias que todavía no estamos previniendo, dado que es un gobierno que ha tenido muchísimas cosas que atender y ha dejado muchas cosas en la gestión de lado. Sí, yo diría que hay múltiples, ¿no? Hay múltiples retos y algunos son de corto plazo y otros, digamos, de mediano y de largo plazo. En relación a lo del corto plazo, lo inmediato es la situación generada por el fenómeno del niño costero y la probable ocurrencia, digo probable en términos de impactos severos en el Perú del próximo niño global, que la NOAA ya ha anunciado. Este calentamiento, esta situación de incremento de la temperatura superficial del mar, que en el verano genera lluvias muy intensas, también ha tenido y tiene ahora repercusiones en términos de la actividad pesquera, ¿no? En lo inmediato, en esta semana, se ha anunciado ya que no va a haber primera temporada de anchoveta de la flota industrial para la captura de esta especie para la producción de harina y aceite de pescado, debido a que la temporada, el inicio de las actividades pesqueras fueron abrumadoramente adversas, ¿no? Muy poca pesca, una gran proporción de ella de juveniles, ¿no? Lo que ha llevado a que se suspenda la actividad. Esto va a tener repercusiones económicas, ¿no? Principalmente en las ciudades donde hay esta actividad, pero es claro que había no solamente una inviabilidad biológica, sino también política y social, ¿no? Había mucho reclamo de pescadores. Nosotros en Oceana hicimos una advertencia respecto a cómo había iniciado la temporada. También hay impactos relacionados con los oleajes, ¿no? Que han estado asociados a ello y que ha impedido que una parte importante de la flota, de la actividad pesquera artesanal, en este caso, salga a pescar, y ello ha traído como consecuencia el incremento de precios, ¿no? De los productos hidrobiológicos, pero que será pasajero, ¿no? En cuanto pase el oleaje, en fin, va a haber una mayor oferta y los precios se van a reducir, digamos, a los niveles normales. Pero eso ha sido también otra característica durante estas semanas relacionadas con las variabilidades de las condiciones del mar. En relación, digamos, a lo del mediano y largo plazo, los temas principales tienen que ver, por un lado, con controlar mejor las actividades pesqueras. En ese sentido se ha aprobado una ley, ¿no? En donde se da mayor protección a las 5 millas, que esperamos que el reglamento sea compatible, digamos, con el espíritu de la ley, de la norma, y se logre un mejor orden en términos de la pesquería, principalmente costera del país. Allí lo que nosotros percibimos es una presencia muy grande de capturas de especies por debajo de la talla mínima, y eso es un indicador de sobreexplotación que creemos que es importante en el Perú poderlo revertir. Hay una conexión desde la pesca artesanal muy grande con diversos otros sectores de la economía, la gastronomía marina, el transporte, la comercialización, etcétera, que es importante poder mejorar la estructura de sostenibilidad de esas actividades para su duración en el tiempo. Y los otros aspectos que creemos que son importantes, ¿no? Son los vinculados al cambio climático, ¿no? Claro. Se espera que en relación a esto, eh, el calentamiento del mar lleve a una menor disponibilidad de anchoveta, un desplazamiento geográfico de ella, y por otro lado también la acidificación del mar va a tener impacto en los organismos vivos que tienen estructuras calcáreas, ¿no? Me estoy refiriendo a caracoles, concha de abanico, corales, en fin, ¿no? Es una serie de animales que tienen lo que se llaman
exoesqueletos, ¿no? Ya. Que la acidificación del mar va a debilitar en su estructura. Y finalmente, en este recuento hay un tema que es absolutamente importante, que es relativamente reciente respecto a su impacto, y es la presencia de microplásticos, ¿no? Claro. Este es un elemento que genera una preocupación muy grande porque no es solamente eh, bolsas y botellas, digamos, ¿no? Que es ya un serio problema y es lo más visible, sino también lo que se llaman microplásticos, ¿no? Pequeñas partículas que están presentes en muchos artículos, ¿no? Y que van a dar al mar, finalmente, ¿no? Hay que tener una conciencia que no es si yo vivo cerca o lejos del mar va a haber un impacto a él, sino que a la larga, ¿no? Por vientos, por ríos, por diversos factores, varios de estos productos que tienen una larga duración van a dar al mar, y con consecuencias aún no del todo conocidas en la cadena trófica marina, ¿no? Eso yo creo que es uno de los aspectos más preocupantes en los últimos años, debido a la dimensión y a las múltiples fuentes de microplásticos que hay en la vida cotidiana. ¿En qué ha quedado el balance, el último balance para el tema de Ventanilla y la contaminación, el derrame de petróleo que hizo la empresa Repsol? Sí, bueno, esa es una buena pregunta. Para nosotros es importante que el Estado replantee, revise cómo son los estándares de cómo se dan los estudios de impacto ambiental. Si uno revisa, ¿no es cierto? Este procedimiento es: yo, empresa, contrato una consultora que me hace el reporte, que me va a decir, ¿no?, la viabilidad de mi actividad según los estándares, según los parámetros que yo establezca en términos de cuánto voy a invertir, de qué manera y cómo. Y eso se ha reflejado en el tema del derrame de Repsol, ¿no? Claro. Si uno revisa las matrices de los estudios de impacto ambiental relacionadas a las operaciones de esta naturaleza, las matrices lo que dicen que los impactos van a ser leves, medianos, que la fauna se va a ahuyentar, simplemente, ¿no es cierto? Y que entonces es necesario, indispensable, replantearse cómo son estos procedimientos, estas formas de cómo se establecen los estudios de impacto ambiental. Y por otro lado, hay zonas en donde todavía persiste, y no es sorpresa, digamos, ¿no? En los lugares en donde han habido derrames de petróleo, la permanencia del petróleo es larga, y más aún en zonas como acá, en donde, por ejemplo, en Pasamayo, no han habido, por la imposibilidad geográfica de hacer una limpieza de las playas, de las rocas, y que estos oleajes mueven, ¿no?, y hacen un nuevo desplazamiento de esos hidrocarburos, manteniendo el problema en la zona de Ancón, Aucayama, Chancay, en términos de posibilidad de los pescadores de tener una actividad segura en términos económicos, no solamente de encontrar el pescado, que puede tener ya un proceso probablemente de recuperación, sino también de impactos económicos. La gente es reacia, paga menos, ¿no? Entonces eso también son consecuencias de esta situación relacionada con el derrame de enero del año pasado. O sea, y también es la imposibilidad, ¿no? El Estado, para hacer un rol, digamos, de mediador entre los pescadores que han quedado afectados desde enero del año pasado por el derrame de petróleo en Ventanilla, y la empresa Repsol. La empresa Repsol les ha hecho contratos o conciliaciones realmente que son vergonzosas, y que sabían que no iban a retomar sus actividades normales, pero aún así y actuaron como actuaron, ¿no es cierto? Tenemos a pescadores dedicándose a cualquier actividad menos a su actividad normal, y el Estado, digamos, por las protestas, por lo que querramos decirlo, no ha sido el mediador adecuado, y en estas cosas el Estado, cuando entra una empresa tan grande, desaparece, ¿no? Y aquí hay mal para el océano, mal para nuestros pescadores, ¿no es cierto? ¿Qué podría cambiar? ¿Qué debería cambiar
en esas relaciones. Sí, una característica en relación a nuestro Estado es cuando hay situaciones de emergencia, eh, su capacidad de reacción es muy pobre. Lo hemos visto, salvo excepciones. Lo hemos visto en el fenómeno del Niño, lo hemos visto en el terremoto del Pisco, lo hemos visto en esta situación de la catástrofe ambiental en Betanía, ¿no? La reacción es tardía, desarticulada. En el caso que estamos hablando, yo diría que la mejor expresión es el domingo al mediodía, ¿no? Las municipalidades de la zona con los obreros de la municipalidad con implementos propios del sistema de gestión de residuos sólidos de las ciudades tratando de recuperar el petróleo en la playa porque nadie les contestaba el teléfono, ¿no? Y la situación de emergencia establecida 4 o 5 días después de ocurrido el derrame, ¿no? Eso es, yo diría, la expresión del tema en relación a esto. Lo segundo es la poca probabilidad, en realidad, de que se paguen multas u esas cosas. Sabemos, ¿no? Se judicializan, se demoran y probablemente ese sea el destino de varias de estas multas que se están estableciendo con Repsol. Que además está valiendo decir de que el Estado no menciona nada respecto a la condición de la pesca y por ello ya ha suspendido pagos, solo ha pagado el año 2022, ¿no es cierto? Cuando es evidente que las repercusiones económicas en los pescadores ha sido más allá, ¿no?, de ese tiempo, pero además también hay lo que los abogados llaman un daño moral, ¿no? Ha habido, no es solamente la cuestión económica, han habido situaciones de estrés, de incertidumbre, afectaciones de educación, salud, incluso de vínculos y relaciones familiares a raíz de todo lo que ha generado esta situación que también tiene que ser, en nuestro entender, adecuadamente compensada y que por lejos no se ha hecho. Además, creo que, digamos, esto es a largo plazo, pero también no tenemos una ciudadanía consciente del cuidado del medio ambiente. En otros países, por procesos así, por fenómenos parecidos como derrame de petróleo, ha habido una conciencia de gente que iba a limpiar, de gente que estaba reclamando, de gente que le pedía a la empresa responda ante la gente que se le había hecho este daño moral, como usted dice, si es que el Estado no actuaba. Pero no hemos visto, digamos, a un grupo o estudiantes o gente pidiendo que se repare en algo el daño a los pescadores, por ejemplo, ¿no? Y eso Sí. es complicado de, digamos, obviamente de construir y de hacer, pero creo que también debería acompañar una ciudadanía activa del cuidado de su medio ambiente para apoyar a los pescadores, ¿no? Sí, yo diría la perseverancia, porque en realidad al comienzo, recuerda, hubo movimientos de estudiantes, hubo voluntarios, que ese es otro tema, porque, o sea, está bien que hayan voluntarios, pero las actividades son, en primer lugar, riesgosas y se necesitan equipos y experiencia especializada, ¿no? O sea, recuerda, yo saco un ave o algo, pero no lo puedo limpiar con detergente doméstico, no lo puedo manipular de una determinada forma, eso pudiera generar a la larga la mortandad. Yo tengo una reacción, ¿no?, un deseo de colaborar, etcétera, pero ante la ausencia, ¿no?, de la capacidad del Estado para poder afrontar eso, o de la empresa en términos de la disponibilidad de equipos y de material, de personal para poder enfrentar eso, lo hubo, pero como te digo, tal vez una carencia importante en general es la perseverancia, ¿no? Hay una situación, se genera por un periodo relativamente corto, hay indignación, pero ya la memoria dura 15 días, dicen, ¿no? Generalmente en términos de los eventos colectivos en el Perú. Claro. Y ¿qué está pasando, digamos, con las orcas, el fenómeno de las orcas que están, en teoría, tumbándose botes o embarcaciones? Quedan muy pocas orcas en el mundo y se supone que, bueno, es uno de los animales más inteligentes de la Tierra y que están enojadas con el hombre o con las embarcaciones porque la relacionan con la muerte de sus seres queridos. Esto es, digamos,
¿Es más allá de un meme? ¿Es real, Juan Carlos? Mira, seriamente no te podría asegurar si es real, ¿no? Nosotros no tenemos una interacción por lo menos conocida con orcas, tenemos una Ah, gran ok. variedad de cetáceos, pero no tenemos una relación conocida con las orcas. Pero lo que sí es cierto es que las orcas son uno de los animales, digamos, más inteligentes, ¿no? En términos marinos. Las orcas, según región, tienen estrategias distintas de cómo pescan, de cómo se alimentan. No es una sola forma, ¿no? Cada región, cada colonia, población de orcas desarrolla su propia estrategia. Y no sería de extrañar, yo te comentaría, que en la interacción cotidiana hayan asociado, ¿no?, la escasez de Claro. comida, la afectación de sus miembros a través de estos artefactos, ¿no es cierto?, que están en la superficie y que por lo tanto hayan procedido a atacarla, ¿no? No sería sorprendente, yo diría, en términos de cómo es el comportamiento, ¿no?, de las orcas en relación a su cotidianidad. Otra de las, digamos, yo creo que una de las tareas pendientes y que se había aprobado en el gobierno de Ollanta Humala era hacer esta reserva del mar cerca, digamos, entre Talara, corrígeme, entre Talara y Máncora, esa reserva aprobada. ¿Y qué ha pasado con esa promesa que incluso creo que hubo un decreto ley, el entonces ministro Manuel Pulgar Vidal estaba muy contento porque se había aprobado? En realidad no se concretó. Son cuatro, cuatro áreas relativamente pequeñas, ¿no?, que incluye la provincia de Paita, o Isla Foca, ¿Ya? ¿no? Dos áreas en Talara, un área, digamos, costera en Talara, otra en Tumbes, y el Banco de Máncora, ¿no? Ah, No se concretó, hubo digamos, resistencias, ¿no?, en relación al establecimiento del área, digamos, principalmente por dos sectores. Por un lado, la pesca industrial, pero sobre todo por la actividad petrolera, ¿no? ah, Que en ese tiempo estaban los precios subiendo, ¿no? Hay una situación cíclica, ¿no? Los precios del petróleo suben y las expectativas, tanto principalmente del gobierno, de que se puedan hacer concesiones, ¿no?, exploraciones, se incrementan y luego se diluyen cuando los precios bajan, ¿no? Entonces, en esa fase es que hubo proyectos, en realidad, porque después se abandonaron, ¿no? Proyectos de actividades petroleras que no se concretaron. Recuerda el último día de Kuczynski dando concesiones que luego tuvo que retroceder, ¿no?, que era parte de esta resistencia hacia el área que se quería establecer. Sabemos que el Ministerio de Ambiente, el CERNAM, lo han vuelto a plantear, ¿no? Lo han vuelto a plantear, y ahí nuestra observación principal es que no sea un área de papel, ¿no?, sino que claro. se pueda concretar un área que tenga cierta efectividad en la protección de lo que quiere proteger, y que en ese sentido nos parece, en esos términos y estándares, positivo, ¿no?, que se avance hacia el establecimiento del área. Se ha mencionado por parte del CERNAM, ¿no?, que en julio va a tener ya la propuesta definitiva para ponerla en discusión, colgarla en la web y poder opinar, y es un proceso entonces que estaremos atentos para ver cómo Claro. continúa y que se logre concretar en los estándares que la propia ley establece. Una preocupación que hubo hasta que el gobierno aprobó la ley de la pesca en las 5 millas es, bueno, lo que acaba de decir, ¿no? La presión de la industria, la presión sobre la pesca industrial que tiene casi carta abierta. ¿Confían en Oceana, confían ustedes que el reglamento de esta ley de protección a las 5 millas salga pronto? ¿Cómo han hecho el seguimiento con los congresistas
a lo que sigue, porque siempre cuando se aprueba una ley, el reglamento es, dependiendo de la presión, esta ley es difícil de haberse logrado, el reglamento se usa para que no se aplique, ¿no? ¿Qué mecanismos están viendo para saber que pueda funcionar? Sí, la ley establece un plazo, ¿no? De 60 días hábiles. Ahora, eso no quiere decir necesariamente que se van a cumplir, ¿no? Pero es una referencia importante y además es una referencia que ayuda a hacer, digamos, incidencia, ¿no? En relación a Claro. plazos comprometidos. En segundo lugar, las partes, digamos, más conflictivas en relación al tema de la ley, que son las restricciones relacionadas a la distancia de las millas, en fin. El reglamento en realidad tiene 3 o 4 cosas que hay que definir, ¿no? Definir qué es predominancia de trabajo manual, establecer determinados aparejos, ¿no? No es una reglamentación muy amplia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido lo que hemos escuchado, ¿no? Viendo, digamos, redes sociales, conversando con dirigentes, pescadores artesanales, en fin, de una disposición, ¿no? De poder dar opiniones, seguir el proceso de tal forma que se puedan establecer, digamos, mecanismos de consulta, ¿no? Entiendo que el Ministerio de la Producción tendrá que hacer una propuesta de reglamento y luego hacer una ronda, ¿no? De consultas, de opiniones que lleve a hacer un proceso, digamos, transparente y sobre todo alineado con lo de la ley. Yo creo que en términos técnicos no es difícil, no es un tema demasiado complejo y esperamos que en ese sentido el Estado, el Ejecutivo, que no observó la ley, ¿no? Claro. Contribuya a esta situación de reglamentarla lo más pronto posible. Luego vienen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, el establecimiento de un sistema de geolocalización, de seguimiento de flotas, ¿no? El establecer algún tipo de programa de compensación, de ayuda a ese establecimiento, a las flotas que van a ser afectadas. No me refiero a la industrial que ya tenía la restricción de no entrar a las 5 millas, sino de otra flota más pequeña que va a tener una restricción de 3 millas y que también hay que ver un proceso en donde puedan realizar ese tránsito con el menos impacto posible. O sea, es una flota que tiene un rol en la economía, en la generación de alimentos, de empleo, pero que era necesario también establecer algunas restricciones en su operación que asegure la sostenibilidad de ellos mismos y de otros pescadores artesanales costeros. En términos de, ahora que habla de geolocalización y tecnología, digamos, para Oceana y para muchísimos periodistas o medios que se dedican al medio ambiente, es fácil localizar cuando dicen está la flota de barcos chinos frente a Ecuador, frente a Perú, y, digamos, y es fácil hacerlo. El problema es que no, ¿cómo me refiero? A que sin esta ley ningún gobierno se atrevía a hacer, o sea, chocar con cualquier país porque sentían que se podían afectar las relaciones diplomáticas, ¿no? No es tan fácil, ¿no es cierto? Creo que esta ley cree que puede ayudar un poquito a que no sucedan estas tomas que se quedan, y son flotas inmensas, son ciudades enteras, llevándose el pescado, ¿no? Esta ley tiene un enfoque en las primeras 5 millas y lo que tú mencionas es un tema que sucede en el borde de las 200 millas, ¿no? Okay. Allí, en ese tema de visualizar, ¿no? El comportamiento de la flota, el que ha tenido un rol fundamental es el Global Fishing Watch. Es una plataforma que Oceana contribuyó a su formación, ahora es una institución completamente independiente, fue promovida por Oceana, Google y una empresa consultora especialista en seguimiento remoto que permite a cualquier usuario, a ti, a mí, abrir una cuenta en Global Fishing Watch, hacer seguimientos, hacer el track
reconocer las embarcaciones por nombre, por nacionalidad, hacer una secuencia histórica de cómo ha sido su movimiento, ¿no? Eso ha contribuido de una manera significativa en visualizar, en darnos una idea. Nosotros al inicio de la plataforma hicimos presentaciones, ¿no? En diversos puertos, a la industria, a Produce, ¿no? Produce lo usa, ¿no? Y los pactos eran importantes porque uno hablaba, ¿no? De grandes ciudades afuera y otra cosa es ver cómo se mueve, ¿no? A dónde van, establecer un patrón. Sabemos que en verano están en el centro del Pacífico, hacia mayo, junio están al sur de Galápagos, luego se vienen hacia la parte del Perú, se quedan una parte entre el sur, una parte de la flota base argentina, o sea, ya hay un patrón, digamos, estacional de la flota que ha sido mucho más fácil de entender con el Global Fishing Watch. Ha habido, sí, una normativa, porque resulta que nosotros le dábamos servicios de avituallamiento, de reparación, ¿no? A esa flota. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Perú, país generoso. Qué sorpresa. En realidad, ¿no? Antes de la pandemia eran 150, 200 barcos chinos que entraban por año, ¿no es cierto?, a puertos peruanos, no a desembarcar sus productos, porque ellos tienen otro sistema, ¿no? Pasa una embarcación que viene de China, recoge la flota de la pesca obtenida en la zona de pesca y se regresa a China, los barcos se siguen quedando, ¿no? A diferencia, por ejemplo, del atún, en donde es obligatorio ir a un puerto a descargar, en el caso de la pota no sucede eso. Entonces los barcos venían solamente por cuestiones logísticas. Y en mediados del 2020 se dio una norma que restringía y ponía requisitos para que eso sucediera, y ha bajado de manera significativa la afluencia. Ha bajado de manera significativa la afluencia de embarcaciones chinas, pero sabemos también que han habido presiones, ¿no?, por parte de China. Me imagino en el contexto de la discusión de un TLC, ¿no?, que se está dando con China, para flexibilizar esa norma y que ha sido advertida hace algunas semanas, ¿no?, respecto a esta situación. Y lo que están usando son, digamos así, sacadas de vuelta, ¿no?, que no llegan a tener el número de embarcaciones de antes, pero que han empezado a ser usadas para poder llegar acá. O sea, son, no sé, 15, 20 embarcaciones que han usado una nueva modalidad, digamos, nueva para el Perú, ¿no?, de uso, de poder arribar, pero ya no es por lejos esas 150, 200 embarcaciones por año. Sin embargo, y con esto creo que es importante, al Perú le debe ser prioritario, un interés nacional, reducir el esfuerzo de pesca de la pota en una zona tan cercana a donde se realiza también esta pesquería. La pesquería artesanal más importante del Perú es la pesca de pota, ¿no? La mitad de los recursos que se pescan de toda la flota artesanal es pota. El empleo que genera la pota es el más numeroso, ¿no?, de todas las especies de todas las especies que se capturan en el Perú en general. Y entonces debe ser un interés prioritario del Perú establecer estrategias, alianzas para reducir ese esfuerzo de pesca en una zona adyacente a donde los pescadores artesanales tienen la principal actividad pesquera, ¿no? Eso creemos que el Perú tiene que afianzarlo mucho más de cara hacia esta situación vinculada con una flota tan grande como es la flota china pescando pota. Para darnos una idea, son 600 embarcaciones chinas registradas en la Europa del Pacífico Sur para la pesca de pota. El segundo país con embarcaciones registradas para la pesca de pota es Corea del Sur, con 20, algo así, ¿no?, para darnos una idea de la proporción de lo que significa la flota china en esta actividad pesquera. Muchísimas gracias por la entrevista, Juan Carlos Sueiro, director de Pesquerías de Oceana Perú, estuvo en Las Mañanas con Carlos Cornejo. Hasta la próxima, Juan Carlos, y gracias por la pedagógica entrevista. Muchas gracias, Paula. Un gusto. Gusto.